Buenas, en este video voy a explicar la tarea 5 de la clase de programación del Colegio Salesiano Don Bosco, de la cual consistía la tarea en realizar 10 ejercicios, bueno, en cierta parte 8 ejercicios, vamos a ver aquí, utilizando arreglos donde el ejercicio debe de realizarse de manera detallada, donde tenemos que ir tecleando el código y explicándolo, ¿verdad? Entonces, pues nos tenemos que ir a NetBeans. Aquí ya lo cargué para que no perdiéramos tiempo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, una nueva carpeta, Java Application, vamos al siguiente. Vamos a quitarle la clase principal y vamos a ponerle aquí de nombre tarea 5. Así, tarea 5, ¿verdad? Haciendo referencia a esta tarea. Entonces vamos a esperar a que carguen, que se esté creando el proyecto. Y como se puede ver, aquí está creado, ¿verdad? Entonces aquí sería. Bueno, primeramente nos piden realizar los 10 ejercicios con arreglos, ¿verdad? Pero principalmente nos piden realizar solo 3 ventanas, ¿verdad? La primera ventana sería el menú principal, la segunda ventana sería el programa con los 8 ejercicios funcionando y realizados, y la ventana 3 sería de los créditos, ¿verdad? Bueno, entonces primero vamos a hacer la ventana 1, la del menú principal. Para eso pues vamos a necesitar, bueno, primero vamos a hacer como que una bienvenida, por decirlo así. Entonces vamos a crear una ventana primero, ventana 1. Vamos a crear de un solo las 3 ventanas para que al momento de colocar el código del botón pues no vaya a aparecer malo, ¿verdad? Entonces vamos a crear las 3 ventanas de un solo. Vamos a ver si carga. Ahí está. Va un poquito lento, pero es porque se está cargando todavía el programa. Luego ventana 2. Y por último vamos a crear la ventana 3. Con esto ya tendríamos nuestras 3 ventanas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo creo que acabo de abrir esto por error. Bueno, entonces, siguiendo con la de la ventana 1. Vamos a ver, está bueno. Siguiendo con la ventana 1, pues nos habían pedido realizar como que el menú principal. Entonces para eso vamos a utilizar un JLabel que vamos a utilizar para un texto. En este caso vamos a poner pues una bienvenida, ¿verdad? Como bienvenidos a la clase 5 de programación, donde utilizamos los arreglos. Algo así. Cerramos Word porque creo que lo hice por error. Entonces, por ejemplo, este sería el nombre. Bienvenidos a la clase 5 de programación, donde utilizamos los arreglos, ¿verdad? Después vamos a crear 2 botones para poder irnos a la ventana 2 y a la ventana 3. Entonces, vamos a cambiarle el nombre. Aquí vamos a poner que ir a la ventana con los 8 códigos. Ahí está bien. Y a esta vamos a ponerle, este botón vamos a poner ir, vamos a ver, ir a la ventana de los créditos. Algo así. Vamos a ver, nos centramos y entonces así sería nuestra ventana 1, ¿verdad? Donde sabemos el menú principal. Y podemos ir a la ventana 2.
es la ventana 3, ¿verdad? Entonces, para hacer el código de estas dos ventanas, para poder irnos y dirigirnos a las ventanas, este sería el código. Pues primero en el botón 1 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ventana 2 v es igual a new ventana. Aquí va 2. Ahorita sería v set visible, que es verdad, true. Y por último, this.dispose, así. A ver, aquí sería así. Este sería el código para la primera ventana, ¿verdad? Entonces, técnicamente para la segunda ventana sería lo mismo. Entonces, vamos a irnos a la ventana de créditos. Vamos a ver, lo puse mal. Ahí está. Ir a la ventana de créditos. Entonces, nos vamos al botón y vamos a copiarlo, ¿verdad? Que es, en este caso nos tenemos que dirigir a la ventana 3. Entonces, le damos aquí. Ventana 3. Ventana 3, ahí está, perdón. Bueno, entonces probando el código, entonces para probar los botones, vamos a correr el programa. Vamos a esperar que cargue. Como se puede ver aquí en la parte inferior derecha está cargando. Entonces vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ver, el programa está corriendo, ya se está compilando. Y bueno, ya nos aparecería, ¿verdad? Aquí como nos puede aparecer aquí, dice el JLabel, bienvenidos a la clase 5 de programación. Y aquí nos aparece ir a la ventana 2 e ir a la ventana 3, ¿verdad? Entonces si le damos aquí a la ventana 2, pues como no hay nada, pues nos aparece en blanco. Y si lo corremos nuevamente, entonces, por ejemplo, si queremos ir a la ventana de créditos, pues vamos a la ventana 3, ¿verdad? Va, entonces cuando ya tengamos esto, vamos a borrar esto. Entonces cuando ya tengamos la ventana 1, bueno, vamos a pasar a la ventana 2 de un solo. Entonces, en este caso nos piden realizar, aquí debemos de hacer los 8 códigos, ¿verdad? En este caso, nos piden empezar realizando todos los ejercicios con un arreglo de 10 datos, ¿verdad? En este caso voy a utilizar solo arreglos double, porque en este caso sería más fácil porque vamos a utilizar operaciones numéricas, entonces para que tengan decimal, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar dos. El primero sería del 1 al 4 más o menos. Voy a utilizar dos arreglos para diferenciarlo de nombres, ¿verdad? Y no haya ningún tipo de error. Aunque normalmente al utilizar arreglos no hay estos errores frecuentes, ¿verdad? Entonces, primero nos piden mostrar los resultados del arreglo elevado al cuadrado llenando el arreglo de números aleatorios. Es decir, que debemos de mostrar un arreglo y aquí tenemos que utilizar un JList donde nos van a aparecer los números aleatorios, pero en este caso tienen que aparecer elevados al cuadrado. Entonces nos vamos al código. Entonces en este caso vamos a crear un botón, ¿verdad? Vamos a crear este botón. Vamos a ponerle aquí porque en este caso vamos a usar muchos botones acá. Y vamos a utilizar una JList. En este caso vamos a ponerle mostrar números al cuadrado. En este caso vamos a declarar que aleatoriamente, algo así. Bueno, entonces cuando ya tengamos esto, pues nos dirigimos al botón. En este caso, como vamos a utilizar una opción llamada JOptionPane, la cual va a servir como una opción que nos va a tirar un mensaje tipo ventana. Entonces lo vamos a declarar de un solo. Esta es una librería.
Entonces la vamos a importar, así como el import Java Swing, así como los de las tareas anteriores, porque esto nos va a servir para convertir una lista en tipo objeto, ¿verdad? Entonces vamos a importar primero la lista, aunque no importa el orden, la verdad. Ya teniendo la lista, vamos a importar también ahorita el JOptionPaint, ¿verdad? Entonces, Java Swing, el JOptionPaint, ¿verdad? Entonces ya tendríamos nuestras dos librerías que vamos a utilizar importadas, ¿verdad? En este caso también vamos a hacer algo diferente, que en este caso vamos a declarar dos variables que en este caso van a ser llamadas generales, utilizando van a ser double, en este caso porque este sería nuestro arreglo, que en este caso se va a llamar esta arreglo 1, es igual a new double, en este caso, y aquí estamos diciendo lo que nos habían pedido, ¿verdad? Nos habían pedido de que todos los ejercicios con arreglo deben de tener 10 datos, y esto es lo que estamos diciendo con este número, ¿verdad? En este caso voy a crear de un solo los dos arreglos. Más adelante voy a explicar el segundo. Entonces, por el momento vamos a trabajar solo con el arreglo 1, ¿verdad? Bueno, ya teniendo todo esto, ya podemos empezar con el código. Al ya tener las librerías y ya teniendo las primeras las variables generales declaradas, ¿verdad? Entonces, con el el botón 1, entonces primero tenemos que declarar el default list model, esto es lo de la lista. En este caso sería la lista 1. Poner new default list model, así. Entonces, bajamos. Aquí vamos a utilizar un ciclo for para decir que si en este caso sería x es igual a 0 y x es menor que el arreglo 1.length, entonces x se va a sumar. En este caso, pues aquí estamos diciendo que estamos creando una variable tipo int, es un entero llamada x, que su valor es 0, donde esta variable pues va a ser menor que el arreglo, como que hasta el final del arreglo 1, ¿verdad? Es decir, que en este caso el arreglo 1 solo llega hasta 10, es decir, que va a ser de 0 hasta 10, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo, vamos a declarar también ahorita una variable llamada int random, que en este caso vamos a crear una variable de tipo entero de random porque en este caso nos piden llenar el arreglo de números aleatorios, ¿verdad? Entonces, creando esta variable, pues vamos a decir que si el entero se va a multiplicar por la opción matemática de random multiplicado por 11, ¿verdad? Esto es para que muestre el contador de 10, ¿verdad? Y entonces el arreglo 1, que tiene la posición de x, por decirlo así, es igual a random, así. Bueno, entonces aquí estamos creando pues la variable tipo entero de random para que pues con esto podemos hacer lo que nos piden de llenar el cuadrado con números aleatorios en el arreglo. Entonces, al tener esto pues y al haberlo declarado ya, entonces creamos la variable POW, que en este caso puede ser cualquier nombre, pero yo lo voy a poner así porque como son números elevados al cuadrado, pues así lo vamos a poner. Entonces, arreglo, aquí vamos a decir que el arreglo 1, porque en este caso va a multiplicarlo, ¿verdad? Es decir, que va a hacer la función matemática sobre el arreglo 1, o sea, es decir, la posición del arreglo 1, por eso es que está la x entre corchetes, coma 2. ¿Por qué 2? Porque en este caso estamos elevándolos al cuadrado, ¿verdad? Entonces todos los datos que vaya a tener el arreglo 1 y su posición, pues van a estar elevados al cuadrado. Entonces después de esto, pues ya imprimimos los valores en la lista, ¿verdad? Entonces lista 1 al element. Aquí vamos a decir que, como por decirlo así, la variable x, que en este caso sería como el contador, por decirlo así. Entonces vamos a ponerle aquí, así. Es igual a la variable POW, como el resultado, ¿verdad? J list 1
el modelo, que en este caso sería de lista 1. Saber, ahí está. Entonces, como se puede ver, en este caso estoy declarando que primero va la variable aquí y después solo esto, para que podamos mostrar tipo, por ejemplo, en este caso el contador sería de 0 a 9, ¿verdad? Porque sería de la posición 0 a la posición 10, que en este caso sería 9 por estar contando el 0. Entonces va a mostrar 0, punto, el primer número, ¿verdad? En este caso podría poner, sería mejor para mí poner tipo un paréntesis, así como en los ejercicios de matemáticas, pero en este caso vamos a poner un punto para referenciar. Entonces, teniendo esto, vamos a correr el programa. Vamos a esperar a que se pueda cargar. Y aquí nos dice, ¿verdad? Mostrar números al cuadrado aleatoriamente y nos muestra el cuadrado y la lista. Entonces, si le damos al botón, pues nos muestran 10 números diferentes. Bueno, en este caso algunos se repiten, pero todos elevados al cuadrado. Por ejemplo, 64 al cuadrado, bueno, 64 ya elevado, es decir, que sería 8. 25 que sería 5, 110, 4, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, algunos que se repiten y otros que aparecen como 0, ¿verdad? Pero siempre son aleatorios. Por ejemplo, si le sigo dando el botón, pues va a mostrar nuevamente otros números, ¿verdad? ¿Ve? Bueno, entonces ese sería el primer código, ¿verdad? Bueno, en el segundo pues nos piden, creo que es uno muy similar, entonces nos dice mostrar el arreglo obteniendo la raíz cuadrada de cada dato llenado de números aleatorios. En este caso, como nos piden que los datos sean llenados de números aleatorios, pues vamos a trabajar en el mismo botón. Entonces vamos a agregarle el código de la raíz cuadrada al botón 1 y así vamos a trabajar. Entonces en este caso, pues tenemos que incluir otra JList. Entonces vamos a hacer esto aquí. En este caso ya sería la número 2. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, teniendo esto aquí, vamos a ver. Queremos esto. Entonces nos vamos al botón, donde aquí primeramente vamos a declarar la nueva lista que ya tenemos. Solo que en este caso le cambiamos el nombre a lista 2, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita como ya tenemos, es lo mismo, entonces solo hay que declararle las nuevas variables. Entonces vamos a crear la variable double, que en este caso va a ser de raíz, o cualquier nombre que ustedes quieran. mat.sqrt, que en este caso significa para encontrar la raíz cuadrada, o la raíz de un número. Entonces vamos a multiplicar o sea, va a trabajar con el arreglo 1, su posición, y cerramos para que, con comillas, ¿verdad? Bueno, con punto y coma. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es nuevamente imprimir los valores en la lista. Entonces creamos otros dos de estos, pero le cambiamos el nombre a JList2 y a lista 2. En este caso vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de mostrar la variable, el resultado de la variable POW, vamos a mostrar el resultado de la variable raíz, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, pues vamos a compilar el programa, vamos a correrlo. Entonces, como ya se puede ver en pantalla, ya tenemos dos listas, ¿verdad? Tenemos la lista 1 y la lista 2. Entonces, si le damos al botón, pues aquí nos generan 10 números nuevamente elevados al cuadrado y aquí nos muestran 10 números con su raíz cuadrada, ¿verdad? En este caso, como son aleatorios, pues puede ser cualquier tipo de número y aunque no sabemos, podemos saber cuál es el verdadero número al que le está sacando la raíz. En este caso solo puede, esto es lo que estaba diciendo yo antes lo del contador. En este caso esto es la X, este es el mensaje de lo del punto, y aquí esto sería la variable $POW, ¿verdad? Aquí sería en este caso lo mismo. X, la variable X, el mensaje de punto y el resultado de la variable raíz. En este caso solo es para que se mire como si estuviera una lista, pero no es completamente necesario. En este caso se puede ver que solo hay 9, pero realmente, como habíamos dicho, nos pidieron realizar 10 datos y como se puede ver, lo está cumpliendo, porque realmente si contamos del 0 al 9, pues hay 10. Entonces en este caso sería, solo que esto lo que es diferente, porque en este caso las posiciones en el vector, o en este caso son diferentes, ¿verdad? Entonces en este caso tendríamos la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso, si los contamos, sería pues del 1 al 10.
Bueno, entonces, siguiendo con el código, pues nos piden ahorita mostrar el seno, coseno y tangente del arreglo llenado de los datos de manera manual. Bueno, en este caso, como nos piden de manera manual, pues tenemos que crear otro botón, que en este caso va a servir para poder colocar el botón, los datos manualmente, no aleatoriamente, como se puede ver aquí. Ahora aquí, como ya tenemos esto, vamos a ponerle mostrar números al cuadrado y su raíz cuadrada. Bueno, ahí está. Bueno, ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya nos piden mostrar el seno, coseno y tangente del arreglo utilizando datos de manera manual. Entonces, en este caso, como es manual, tenemos que crear un nuevo botón. En este caso, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a ponerle nombre, ingresar datos. Ingresar datos. Bueno, entonces ya tendremos el botón. Entonces, vamos a darle al botón. Ya sería el J botón 2. Entonces, tenemos que escribir el siguiente código. Vamos a poner un try. En este caso significaría para poder trabajar esto. Vamos a poner aquí nuevamente un ciclo for, donde vamos a declarar la variable de x, que en este caso sería como que nuestro contador. Aquí nuevamente vamos a decir que si x es menor que hasta donde llega el arreglo 1, que sería en este caso son 10 datos, length, entonces el contador se va a sumar. Entonces en este caso declaramos la variable mediante string que se va a llamar entrada. Vamos a poner un JOptionPaint. Vamos a mostrar el show input dialog, donde nos piden, vamos a poner aquí, ingrese un número. Eso que estamos diciendo, pues aquí declaramos la variable mediante string que se va a llamar entrada, donde con un JOptionPaint vamos a mostrar un diálogo tipo input, donde vamos a poder colocar o escribir un número, que en este caso, como estamos utilizando una variable, un tipo double, un arreglo double, pues en este caso, pues solo podemos escribir números numéricos, una cifra numérica, que en este caso puede tener decimales, ¿verdad? No podemos escribir una palabra porque en este caso no agarraría, o estaría más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengamos esto, pues declaramos nuevamente, bueno, en este caso vamos a declarar una variable llamada double, mediante double, que se va a llamar num, donde vamos a poner aquí double parse double, que en este caso es por nuestro tipo de arreglo. Vamos a llamar entrada, donde el arreglo 1 y la posición pues va a ser igual a la variable del resultado de num, ¿verdad? Entonces ahorita cuando ya tengamos esto, pues tenemos que hacer su contraparte, que en este caso sería un catch. Esta parte pues nos puede recordar un poquito a, por ejemplo, el ciclo do while, por ejemplo aquí iba do y hasta el final del su comida iba while, ¿verdad? Para que se tenga que cumplir la condición, pues se tiene que poner un while, si no pues no iba a salir el programa. Entonces ya teniendo esto, vamos a crear dos exceptions, que es como la condición, podemos llamarlo. Entonces aquí vamos a poner un JOption, a ver, un JOptionPaint, donde en este caso no vamos a escribir, sino que nos va a mandar un mensaje si en todo caso tuviéramos malo esto. Dialog, donde vamos a poner null, y aquí va a aparecer error. Imaginemos que nos escribimos un valor que no sea double, ¿verdad? Entonces, ingrese un valor tipo double. Bueno, entonces eso sería. A ver. Ahí está. Bueno, creo que ahí estaría el programa 2. Entonces en este caso pues vamos a correrlo para probar el programa. En este caso solo el botón porque todavía el ejercicio pues nos falta. Entonces por ejemplo si le damos a ingresar datos, pues ya nos aparece, ese sería el show input dialog, donde nos aparece un cuadro donde podemos escribir un diálogo, que en este caso solo son números.
y podemos escribir el número, ¿verdad? Entonces 5. Pero ¿dónde los vamos a escribir? ¿O dónde los podemos poner? Entonces en este caso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear, vamos a ver esto un poquito más grande. Ahí está. En este caso, pues cuando ya tengamos este botón, pues vamos a crear un botón, otro botón, para poder calcular el seno, coseno y tangente, así como 3 JList, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a crear un botón, vamos a ponerle calcular el seno, coseno y tangente. Así sería. Entonces, en este caso vamos a crear 3 JList nuevas, que sería la 4, 5 y 6. Entonces, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Entonces nos dirigimos al botón. Este sería el botón ya número 3, perdón. Entonces, pues al tener esto, pues vamos a empezar primero declarando las 3 listas que tenemos. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí default. Default list model, en este caso va a ser la lista número 3, porque es la primera, la que tenemos. Va a ser new. Así. Con esto ya estaríamos importando pues la lista como un objeto. Entonces en este caso vamos a hacerlo 2 veces más para importar la lista 4 y la lista 5, ¿verdad? Bueno, entonces ya tener nuestras listas hechas, entonces vamos a crear por medio del contador, donde vamos a decir que el contador, que es igual a 0 mediante x, ¿verdad? Entonces el contador es menor al arreglo 1, es decir, hasta donde llegue el arreglo 1. Entonces el contador se va a estar sumando. En este caso creamos un paréntesis, llaves, perdón. Y en este caso pues vamos a crear 3 variables, ¿verdad? Que en este caso vamos a utilizar la función de mat, punto seno, punto coseno y punto tangente, o sea, sin, cos y tan, para poder trabajar sus operaciones, ¿verdad? En este caso vamos a crear una variable llamada seno mediante double, ¿verdad? Tipo double. Entonces en este caso va a ser mat sin y lo va a multiplicar al arreglo 1 en la posición x, ¿verdad? En este caso vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner esto aquí. Para el coseno, vamos a ver, perdón. Y la tangente, entonces en este caso vamos a ponerle aquí el coseno. El coseno. Y aquí vamos a crear la variable tangente, donde vamos a utilizar mat_tan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que la variable seno es mat_sin, coseno es mat_cos y tangente es mat_tan, ¿verdad? Todo multiplicado por el arreglo 1 y la posición. Perdón, entonces ahorita creamos nuestras 3 listas para poder añadir el elemento, donde solo pues vamos a hacer el resultado, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí nuevamente como en el ejercicio pasado, donde están los números aleatorios, vamos a poner aquí un mensaje con el punto, pero en este caso vamos a añadirle que el número, bueno, en este caso el seno del número es el resultado de la variable de seno. En este caso sería la primera, ¿verdad? Entonces vamos a copiar el mensajito para reducir un poquito el tiempo, hacerlo más rápido, hacerlo más eficaz, por decirlo así. Entonces, primero, la lista 4 y la lista 5. En este caso sería el coseno del número es igual a el resultado de la variable coseno. Y en este caso sería, bueno, vamos a ver, aquí sería todo. La tangente. La tangente del número es igual a al resultado de la variable tan. Entonces, cuando ya tengamos esto, pues tenemos que crear el modelo de las 3 listas, ¿verdad? Entonces, primero el JList3, donde ponemos el setModel, que en este caso sería de su lista respectiva, ¿verdad? Que en este caso sería la 3. Entonces, en este caso, nuevamente, vamos a hacer esto. Entonces, aquí ponemos aquí la lista 4 y la lista 5, y en este caso, pues la lista 4 y la lista 5.
Entonces, como se puede ver, el programa, este botón no tiene errores. Entonces vamos a compilar el programa. Vamos a ver su resultado. Entonces, cuando cargue, que ya estaría ahorita, entonces nos aparece, ¿verdad? Ingresar datos, calcular el seno, coseno y tangente, donde nos aparece el botón 1, el botón 2 y sus 3 listas respectivas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si le damos calcular, pues nos va a mostrar 0, porque en este caso no tenemos ningún dato ingresado aquí. Entonces tenemos que ingresar 10 datos, ¿verdad? Vamos a poner del 10 al 100. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces en este caso, como ya ingresamos valores, entonces al darle el botón, pues ahorita ya nos aparecen, ¿verdad? El seno del número, en este caso quisiera poder puesto como, si hubiera sido tipo do while, tipo for, pues sí hubiera podido poner el valor del contador, que en este caso hubiera podido poner, bueno, sí aparece en este caso, pero al ingresar datos, creo que, no sé si hay una opción, pero hubiera sido muy bueno poner, por ejemplo, el seno del, la variable del contador, que en este caso serían los números que vamos a poner, pero como en este caso serían aleatorios, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí como se puede ver, el seno del número de 10, que es el primer dato que tenemos, es menos 0.54. El coseno de 10 es menos 0.83 y la tangente de 10 sería 0.64, ¿verdad? Entonces, así hasta llegar a nuestros 10 valores. Bueno, entonces esto vamos a hacerlo un poquito más grande para que pues se pueda apreciar mejor. Entonces, vamos a hacerlo así. Y así estaría. Bueno, entonces ya al tener esto, pues vamos a agrandar un poquito la lista. Bueno, esto de verdad. Pero esto más hasta aquí arriba. Estas dos listas acá. Estos valores aquí. Y así. Todo igual. Ahí está. Bueno, entonces ya teniendo y con esto ya estaría realizado y completado nuestro ejercicio 3, ¿verdad? El de realizar seno, coseno y tangente de manera manual, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué nos pide ahorita? Nos pide el ejercicio 4 que hay que mostrar el arreglo llenado aleatoriamente. Entonces aquí se puede entender que pues estamos hablando del arreglo anterior, o sea, calcular el seno, coseno y tangente, pero en este caso no con datos, sino que aleatoriamente, tipo este problema. Entonces, para este problema, pues vamos a crear un nuevo botón y otras 3 listas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poquito esto más grande para que podamos poner las listas sin ningún problema. Ahí está. Entonces vamos a crear la 3JList, que sería ya pues la 6, la 7 y la 8. La 6, la 7 y por último aquí la 8. Entonces primero vamos a hacer de un solo el tamaño, si no tenemos problema luego. Sería la 1, la 2 y por último la 3. Por ejemplo, aquí se puede ver que pues está la 8, ¿verdad? Entonces, de nombre, pues le cambiamos el nombre al botón. Entonces vamos a poner que calcular el seno, coseno y la tangente, pero en este caso va a ser aleatoriamente. Calcular el seno, coseno y tangente pero aleatoriamente. Entonces vamos a hacer un poquito más grande el botón y entonces le vamos a dar. Bueno, en este caso este ya sería el botón 4. Bueno, primero, aquí nuevamente tenemos que declarar nuestras 3 listas. Entonces vamos a hacer esto. En este caso sería la lista 6, 7 y 8. Ya están declaradas. Entonces, nuevamente vamos a utilizar, como en este caso, pues nos piden realizar nuevamente el arreglo se tiene que llenar aleatoriamente, pues tenemos que utilizar de nuevo el math random. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que ya habíamos hecho, esto. Entonces, lo ponemos. Y aquí como se puede ver, aquí sería nuestro ciclo for.
donde aquí estaría nuestra variable en tipo entero, que sería de x, que tiene un valor de 0, donde va a ser menor hasta donde llegue el arreglo 1, que en este caso son 10 datos, y el contador se va a estar sumando. Entonces aquí creamos otra variable de tipo entero, va a ser random, donde pues el contador va a estar multiplicando por la opción más random, ¿verdad? Que en este caso sería por 11 por los 10 datos. Entonces arreglo 1, la posición es igual a la variable $random. Bueno, en este caso la variable random, ¿verdad? Entonces al ya tener esto, pues aquí también nuevamente podemos tener, son los mismos datos. O sea, lo único que cambia, que en este caso es el botón, es aleatorio. Entonces en este caso le diré lo mismo. Entonces creamos tres nuevas variables llamadas seno, coseno y tangente, donde pues va a tener las mismas operaciones, ¿verdad? Que el problema anterior. En este caso pues vamos a utilizar esto de un solo. Solo que en este caso sí hay que cambiarle los nombres, que en este caso ya sería la lista 6, la 7 y la 8, y la lista 6, la 7 y la 8. Y en este caso también, la lista 6, la 7 y la 8. Entonces, como ya tenemos, aquí va a estar mostrando el resultado. Entonces, en este caso, pues vamos a cambiar un poquito. Vamos a ponerle el seno aleatorio. El seno aleatorio del número es el coseno aleatorio y la tangente aleatoria del número es el resultado de la variable $tam, de la variable tam, ¿verdad? Que sería el de tangente. Bueno, entonces, ya probando el código, vamos a compilar el programa. Pues ver, ¿no? Entonces aquí nos aparece esto, ¿verdad? Calcular el seno, coseno y la tangente aleatoriamente. Entonces, al darle el botón, pues como se puede ver en pantalla, pues nos muestran 10 datos aleatoriamente. Entonces, nos aparecen 10 datos aleatorios del seno, coseno y tangente. Entonces, si le damos aquí, por ejemplo, van a estar mostrando 10 datos diferentes, datos siempre diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como es aleatorio, entonces van a mostrar el seno, el coseno y la tangente de los números aleatorios que están apareciendo, enumeradas muchas veces, ¿verdad? Entonces, como se puede ver en pantalla, pues está funcionando. Entonces cerramos esto. Aquí debería serlo un poquito más grande para que se mire mejor. Vamos a ver. Ahí está. En este caso, pues no debería tener error. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo, creo que aquí está mal cerrado. Entonces aquí vamos a ponerle una comilla. Ahí está. Creo que estaba mal cerrado, debe ser el error que nos está apareciendo antes. Ahí está. Bueno, entonces con esto ya sería nuestra variable nuestro número 4, mostrar el arreglo llenado aleatoriamente. Entonces ahorita nos piden cambiar el valor 5, o sea, la posición 5 del arreglo, por un valor ingresado por el usuario. Entonces, para este caso y para los incisos del 5 al 8, que serían de aquí para acá, vamos a crear un nuevo botón para ingresar datos. Y también vamos a utilizar otro arreglo, que este es el arreglo que les había dicho, que había mencionado al inicio. Donde lo creé de un solo, llamado el arreglo 2. Entonces, primero, pues tenemos que, al momento de realizar este ejercicio de cambiar el valor 5 del arreglo, pues vamos a también realizar el ejercicio número 7, el cual sería el siguiente. Nos dice mostrar los datos del arreglo. En este caso, como no nos pide más, entonces técnicamente sería mostrar los datos de este arreglo. En el 6 nos pide eliminarlo, pero para poder eliminarlo primero debemos de tenerlo. Entonces es como que por orden, ¿verdad? Por decirlo así, jerarquía. Entonces, bueno, ya empezando vamos a crear un nuevo botón para poder crear y meter nuevos datos, que en este caso sería ingresar. Entonces creamos un nuevo botón. Vamos a ponerle el texto ingresar datos en este arreglo o para este arreglo. En este caso vamos a especificar que es el 2. Entonces aquí estaría nuestro botón. Entonces nos vamos al botón directamente, ¿verdad? Vamos a especificar primero, vamos a darle la función al botón y luego vamos a seguir. En este caso, pues técnicamente sería lo mismo que en ingresar datos del botón 1,
Entonces, como se puede ver, sería esto, lo del try y todo eso. Entonces lo vamos a agarrar. Entonces, en este caso sería el botón 5 try para el contador, que es igual a 0, que en este caso ya no sería el arreglo 1, sino que sería el arreglo 2, hasta donde termine el arreglo 2. En este caso sería solo para diferenciarlo y para que no haya ningún tipo de error, aunque normalmente, como ya había dicho, no tienes tipo de errores al utilizar arreglos, ¿verdad? Y vectores. Entonces, string entrada, la variable entrada, vamos a utilizar un hot option pane, show input dialog, donde vamos a ingresar un número. En este caso creamos la variable double num, en este caso vamos a ponerle número 1 para diferenciarlo, donde el double parse double va a ser el lugar al valor del string entrada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que el arreglo 2 va a ser con la posición de x, va a ser igual a la variable de $num, del double num, ¿verdad? Entonces aquí por último ya ponemos lo del catch, que sería como que la condición, por decirlo así, que solo va a exceptuar, que por ejemplo si hay un error, o sea, si no es esto lo que nos está pidiendo, entonces pues no, ¿verdad? Por ejemplo, si ingresamos un dato que no es, entonces nos va a aparecer este mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí dice hot option pane, show message dialog, o sea, vamos a mostrar un mensaje tipo diálogo, donde error, nos va a poner error, ingrese un valor tipo double. Vamos a ponerlo otra vez. Bueno, entonces como se puede ver en pantalla, pues vamos a ver, ahí está. Vamos a probar la ventana 2. En este caso nos aparecía que estaba malo porque no había cerrado bien un paréntesis o una llave, perdón. Pero por ejemplo aquí si le damos nuevamente, nos aparece ingresar datos para ese arreglo, nos aparece otra vez la opción de JOption Pane Show Input Dialog, donde vamos a poder ingresar números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo tiene error, pues nos aparece esto, ¿verdad? Error, ingrese un valor tipo double otra vez. En este caso, pues vamos a arreglar dos cosas. Primero, que aquí puse mal esto, ingresar datos. Ahí está. Ingresar datos para este arreglo. Y por último, aquí puse ingrese un valor. Ahí está. Puse otra vez. Ahí está. Bueno, entonces eso sería el botón 5. Entonces, al ya tener especificado esto, pues vamos a... Ya podemos continuar con el ejercicio donde vamos a crear otro botón para poder colocar lo del cambio y el JList. Y también vamos a crear otro botón que va a servir como para mostrar, que en este caso sería como que el ejercicio de 7, ¿verdad? Que nos dice mostrar los datos. Entonces, nos vamos al diseño y aquí vamos a crear pues dos botones, que en este caso sería aquí el número 6. Este sería nuestro botón 7, que sería el de mostrar. Y el último JList, que en este caso sería el 9. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a cambiarle aquí el nombre al botón 6 y vamos a poner cambiar el valor de la posición, que en este caso sería 5, ¿verdad? En este caso sería el nombre, no es que específicamente vamos a hacer eso. O sea, técnicamente sí, pero no es que solo con darle el botón va a funcionar. Entonces hay que especificarlo por nosotros mismos, ¿verdad? Y por último, el botón 7, pues le vamos a poner de nombre mostrar únicamente. Como que el resultado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, al ya tener los dos botones y el nuevo JList, pues bueno, vamos a empezar con el botón 6. Ya estaríamos aquí. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el try catch, pero en este caso va a ser un poquito diferente. Entonces, vamos a poner try. Vamos a especificar la string llamada entrada. Que en este caso vamos a especificarle poner otra vez el JOption Pane. JOption Pane punto show input dialog. Vamos a poner aquí ingrese posición. En este caso tendría que ser la posición número 5 del arreglo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a crear un integer que va a ser llamado posición,
Vamos a crear integer parse int entrada. Vamos a ver, ahí está. Aquí nuevamente vamos a crear otro string llamada entrada2 porque aquí ya hay una variable que se llama entrada. Entonces entrada2, el JOptionPaint, vamos a otra vez otro texto para poder escribir, por eso es un show input dialog. Ingrese cambio de número diagonal dato. En este caso podemos, por ejemplo, cambiar la posición 5, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, el arreglo 5, por el valor, por ejemplo, si en la lista este sería el valor número 6 en la posición 5. Y entonces aquí ponemos que vamos a ingresar el cambio por un número 700. Entonces, al mostrar nuevamente la lista, pues nos va a aparecer 700 en vez de ese 6, ¿verdad? O el número que ya habíamos especificado. Entonces, por último lo cerramos. Y vamos a crear la variable double nuevamente. Va a aparecer cambio. Double, parse double, entrada 2. Bueno, entonces al ya tener esto, vamos a poner aquí arreglo 2, posición, es igual a cambio. Entonces, por último, aquí vamos a crear lo del catch. Vamos a poner aquí lo del exception. Exception. Vamos a crear el JOptionPaint. Y aquí nos va a mostrar el mensaje nuevamente, ¿verdad? Si no se cumple pues la condición, podemos llamarlo. Entonces nos va a mostrar un diálogo. Nos va a mostrar, vamos a ver si está malo. Null. Como que hay un error. Ingrese nuevamente. Aquí podemos poner lo que queramos. Entonces en este caso, pues error, ingrese nuevamente un número, ¿verdad? O otro número, como queramos. Entonces eso ya sería el código. Bueno, entonces con esto ya estaríamos diciendo que podemos cambiar la posición. Entonces, por ejemplo, si compilamos el programa, en este caso no nos va a aparecer nada porque aún no hemos especificado el botón de mostrar. O sea que vamos a poner aquí los datos en el arreglo y podemos cambiar la posición, pero si no le damos mostrar, pues no nos va a aparecer nada, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso no nos sirve, ¿verdad? Entonces en este caso, pues, entonces ya tenemos aquí y cambiarlo, ¿verdad? Entonces ingresamos la posición 5, que es la que nos están pidiendo, por el cambio 12. Pero en este caso no nos aparece nada porque no hemos especificado la opción del botón de mostrar. Entonces esto es lo que nos corresponde hacer ahorita mismo. Entonces, vamos al botón de mostrar, que sería el JBotón 7, donde en este caso pues declaramos de un solo el default list model, que en este caso va a ser de la lista 9. Va a ser new default list model. Vamos a ver, esto aquí sería malo. Bueno, entonces aquí creamos nuestro ciclo for. Vamos a decir que si el contador, que va a ser x igual, es 0 y es menor a donde llegue el arreglo 2, entonces el contador se va a estar sumando. Entonces aquí creamos, técnicamente solo vamos a mostrar, este botón solo va a servir para que muestre los datos de la lista. En este caso pues sería arreglo 2 y la posición de x. Y por último vamos a crear el modelo de la lista, que en este caso sería el modelo lista 9. Bueno, entonces ahorita ya estaría funcionando. Entonces vamos a correr el programa. Entonces vamos a mostrar una lista. ¿Dónde está? Vamos a mostrar una lista del 1 al 10. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, si le damos mostrar, pues nos aparece una lista de 10 números, ¿verdad? En este caso, pues sería de la posición 0 hasta la posición 9, que en este caso, pues, si lo contamos serían 10 valores.
Entonces sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces en este caso ya pues serían los 10 datos, ¿verdad? En este caso nos están pidiendo que debemos de cambiar la posición 5 del arreglo, que en este caso sería como que el sexto número. ¿Por qué? Porque técnicamente este número es la posición 0. Esta es la posición 2, esta es la 3, no, perdón, esta es la posición 0. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Entonces en este caso vamos a cambiar el 6.0. Entonces ingresamos la posición 5. ¿Por qué número queremos cambiarlo? A 74. Entonces a darle mostrar nuevamente, nos aparece que 74 ha sido cambiado o actualizado el número, ¿verdad? En este caso, pues, como ya he mencionado, es la posición número 5 del arreglo, porque esta es la 0, la 1, 2, 3, 4, 5. No es que hayamos cambiado el sexto número, sino que es por la posición. Entonces, algo así sería este código, que en este caso, pues, realizamos el 5 y el 7 a la vez, porque nos decía mostrar los datos, ¿verdad? Bueno, ahorita nos pide eliminar los datos del arreglo. Bueno, todos los datos. Entonces, para eso, bueno, primero vamos a borrar esto. Entonces, para esto vamos a crear un botón nuevamente para borrar los datos. Entonces, va a ser el botón número 8. Vamos a poner aquí, eliminar datos. Bueno, entonces al ya tener esto, pues vamos a irnos de aquí. Vamos a poner esto, borramos esto aquí. Vamos a poner esto para hacer un poquito más rápido, que en este caso sería lo mismo. Ahí está. Bueno, en este caso hay error, ahí está. En este caso creamos nuevamente la lista 9 con su tipo de modelo, que en este caso, bueno, importamos la librería, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro contador, que es igual a 0 y es menor al arreglo 2. Entonces el contador se va a estar sumando. Entonces aquí creamos nuestra variable que ya va a ser llamada convert, o como queramos. En este caso lo voy a poner conversión, solo por darle un nombre, pero en este caso sería, podemos llamarlo también tipo para borrarlo. Entonces, arreglo 2 x es igual a la variable que ya habíamos dicho. En este caso podemos ponerle cualquier nombre, no es necesario este. Entonces, por último, pues ya solo mostramos los datos. Va a ser igual a la variable de convert y el jlist 9 pues va a ser el modelo lista de la lista 9. Entonces, como se puede ver en pantalla, pues así sería el código. Vamos a ver, eso tiene un error. Vamos a ver. Entonces sería el jlist 9, el cual está teniendo un problema. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, volviendo, vamos a ver, tenemos el default list model, lista 9 es igual a new default list model. Para el contador, que en este caso sería x, todo esto igual, el doble, nuestra variable, que es igual a 0. Nuestro arreglo 2, que sería por la posición de x, es igual a la variable. Entonces, por último, la lista 9, vamos a añadirle un elemento, va a ser llamada la variable de convert. Vamos a ver, esto también está teniendo error, no sé por qué. Jlist 9, vamos a ver. Técnicamente esto está igual, jlist 9, no se ha cambiado el nombre. Jlista 9, add element, convert jlist 9, set model lista 9. Bueno, técnicamente vamos a ver si está todo cerrado, para ver si no hay ningún fallo. Creo que aquí hay una lista de más. Ahí está. Ese sería el error que nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, este se cierra con esta. Entonces aquí vamos a crear esta variable. Ahí está. Entonces ya haber corregido esa llave extra de más, la de redundancia, ¿verdad? Entonces vamos a compilar el programa. Por ejemplo, vamos a ingresar 5 datos, o sea, bueno, todos los datos de 5. Entonces vamos a darle a mostrar, nos aparecen todos los datos.
Entonces con la opción de este botón de eliminar datos, pues al darle al botón, pues nos va a aparecer 0. Es decir, hemos borrado todos los datos correctamente. Mediante diciendo que el valor de la lista, pues al darle el botón, pues va a ser 0. En este caso estamos declarando que la variable de convert, que en este caso como conversión, ¿verdad? Pues va a ser igual a 0. Bueno, entonces ese sería el botón el ejercicio número 6. Y el último, pues nos está pidiendo buscar en el arreglo los números iguales que sean, buscar en el arreglo los números que sean iguales al número 10. Entonces, en este caso, pues tenemos que crear nuevamente otro botón, que en este caso sería el último. Vamos a ir al texto, vamos a buscar número, vamos a ver, número 10. En este caso, pues vamos a hacer una búsqueda específica, casi que manualmente. Entonces, le borramos esto. Vamos a poner lo del try y lo del integer. Entonces, vamos a poner try, string entrada. Vamos a ver. Solo sería lo del string entrada 1. Y lo del integer, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ver aquí, creo que es... vamos a esperar, que creo que se acaba de trabar la comp. Aquí debería aparecer que no responde. No, ahí está. Entonces, aquí obviamente va a tirar malo, entonces creamos un try. Donde aquí primero vamos a agregarle un default list model, porque en este caso vamos a utilizar la misma lista. Default list model. Vamos a ver, está todo bien. Sí. Entonces, vamos a ver esto. New, ahí está. Entonces, declaramos la string, la entrada 1. Vamos a poner el JOptionPane show input dialog, donde vamos a poner ingresar posición, que en este caso va a ser a mostrar, que sería la 10. Ahí está. Cerramos. Y pues aquí tenemos que poner el integer, ¿verdad? Que esto está, vamos a copiarlo otra vez para poder ponerlo aquí abajito. Entonces, integer, la posición va a ser igual a entrada 1. Entonces, al ya tener esto, pues vamos a poner los valores en la lista. Entonces, lista 9, vamos a añadirle un elemento llamado, pues, que va a estar multiplicándolo, o va a mostrar según el arreglo 2, que va a estar mostrando con la variable de posición, que en este caso sería de un integer, ¿verdad? A ver, esto lo arreglamos. Ahí está, cerramos. Entonces ahorita creamos un JList 9 para poder poner el modelo. En este caso sería lista 9. Vamos a poner aquí catch. Es exception. Vamos a ver, eso está bien. Vamos a crear esto. Y por último el JOptionPane, ¿verdad? Que es que si no ponemos un dato que sea tipo double, pues nos va a aparecer malo, ¿verdad? En este caso, pues vamos a poner un show message dialog, que nos va a aparecer el texto con un diálogo. Entonces, error. Ingrese otro número. Exacto. Cerramos. Y ya. Aquí tenemos esta y esta. Vamos a comprobar que estoy encerrado. Sí, está correctamente. Entonces, al probar la ventana, entonces le vamos a compilar el programa. Vamos a vernos. Entonces, vamos a darle aquí a ingresar datos. Vamos a tener el valor 10, 15, 6, 8, 9, 3, 45, 455, 88 y 74. Entonces nos van a mostrar estos 10 datos. Entonces, si queremos buscar el número 10, ¿qué posición queremos buscar? Por ejemplo, puede ser la 1. Entonces, ¿qué posición? Nos aparece que el valor que
nos ha aparecido específicamente va a ser solo el número 10. Por ejemplo, si aquí quisiera encontrar otra posición, va a ser de la posición 0, que también sigue siendo 10. Pero por ejemplo, si busco la posición 5, es otro número. Entonces, algo así sería. Entonces, si tiene un error, pues nos va a aparecer esto. Entonces, eliminamos los datos. Bueno, entonces, eso pues serían nuestros 8 ejercicios de la ventana 2. Entonces, cerramos aquí. Y pues bueno, al ya tener todo esto en la ventana 8, en la ventana 2, ya teniendo todo esto, pues vamos a irnos a la ventana 3, donde pues nos piden pues realizar los créditos, ¿verdad? Entonces en este caso pues vamos a utilizar un JLabel, vamos a poner 3. En este caso el primero es para poner un mensaje, el segundo va a poner mis datos y en el tercero va a poner una foto. Y voy a crear un botón para volver al inicio. Entonces primero vamos a cambiarle el nombre a esto, vamos a ponerle gracias. En este caso pues nos pedían a ver, sí, está bien. En este caso nos podían poner el nombre, grado y sección. Entonces soy yo de Fernando Akasaki Peña, de cuarto bachillerato A, clave 3, nombre, grado y sección. En este caso pues también es clave. Y por último pues vamos a agregarle una foto. ¿Y cómo se puede agregar una foto? Entonces primero pues yo ya la tengo descargada, pero aquí se puede ver mi carpeta. Aquí tengo una carpeta llamada foto. Entonces aquí ya tengo la imagen. Entonces le vamos a darle a copiar, a ver que cargue el programa, bueno, la compu, ¿verdad? Que en este caso se está tardando un poquito. Le vamos a darle a copiar. Entonces nos tenemos que ir a documentos, tenemos que buscar la carpeta de NetBeans Projects. Tenemos que irnos a nuestra carpeta donde hayamos guardado todo, que en este caso es la tarea 5. Le damos a la carpeta de src. Y aquí nos aparece todo, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a pegar aquí la imagen. Entonces le vamos a pegar. Ya como se puede ver en pantalla, pues ya tenemos la imagen. Entonces tenemos esto aquí. Cerramos nuestro administrador, ¿verdad? De archivos. Entonces aquí pues le damos al JLabel, nos vamos a ir a propiedades. Vamos a buscar donde dice la sección de icono, la propiedad de icono. Y nos aparece la imagen. Entonces como se puede ver en pantalla, pues funcionó correctamente. Vamos a hacer esto un poquito más chiquito para que no estorbe tanto. En este caso pues una foto sencilla. Así. Ahí está. Así sería la imagen, ¿verdad? Que sería el JLabel 3. Y por último pues bueno, vamos a hacer lo del botón. Que en este caso vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Vamos a poner aquí el botón para volver al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a poner volver al inicio. Entonces le damos al botón. Entonces le quitamos esto. Y pues bueno, hacemos el código de una ventana. Entonces ventana 1 es igual a v, es igual a new ventana 1. Cerramos. Ponemos que v es set. V es igual a set visible true. This.dispose y comas, paréntesis, perdón. Entonces, al probar la ventana 3, pues este sería el resultado. Pues aquí nos aparecen los dos JLabel, el JLabel tercero con nuestra imagen y si le vamos a volver al inicio, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de la tarea, pues como se puede ver, esta es la ventana 1, donde es la bienvenida. Nos dice bienvenidos a la clase 5 de programación, donde utilizaremos los arreglos, ¿verdad? En este caso, pues se utilizaron double. Entonces aquí está ir a la ventana 8, ir a la ventana con los 8 códigos, que sería la ventana 2, e ir a la ventana de los créditos. Entonces podemos hacer eso. Vamos a la ventana de los créditos, volvemos y podemos ir a la ventana con los 8 códigos. Entonces aquí nos aparecen números con números al cuadrado y su raíz cuadrada, y números elevados al cuadrado y su raíz cuadrada. Aquí nos aparecen datos
del seno, coseno y tangente. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces nos aparece su resultado, ¿verdad? Aquí nos aparece el seno, coseno y tangente aleatoriamente. Entonces, como se puede ver, vamos a hacer esto más grande. El seno, coseno y tangente de aleatoriamente. Aquí puedes ingresar datos para este arreglo. En este caso es nuestro arreglo número 2. El botón de mostrar, que es el ejercicio 7. Borrar, ¿verdad? Cambiar la posición, vamos a cambiar la posición 5 por el valor 999. Mostrar, posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ha sido cambiado exitosamente. En este caso, buscar números con el número 10, que sería la posición 0, nos aparece solo esto, y eliminar datos correctamente, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería la tarea 5 de la clase de programación de las 3 ventanas, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.